Compañeros, profesores, reciban un cordial saludo. El día de hoy les vamos a presentar el tema de seminario que nos asignaron, que fue efectos del cambio climático en briófitos, específicamente en briófitos que viven en tundra. Entonces vamos a comenzar un poquitico con la introducción y es importante tener en cuenta que sobre la década del 90 el calentamiento global coincidió científicamente con diferentes tipos de influencias y en general comenzó como a evidenciar ya como tal los cambios específicos del cambio climático. Dentro de estos nosotros tenemos, por ejemplo, que existió un aumento de radiación UV, existió un cambio en el ambiente específicamente del Ártico y el Antártico y también existió un aumento de la temperatura global en 2 grados. ¿Y esto por qué es importante? Porque realmente algunos de los briófitos que existen en el planeta son muy sensibles a los cambios climáticos y los cambios de temperatura los afectan muchísimo. ¿Qué es importante acá? Existieron estos factores cuando comenzaron a ser estudiados de una manera, de una forma alarmante, porque realmente se comenzaron a ver cambios significativos. Este tipo de cambios se vieron en la vegetación de tundra. En este tipo de vegetación vamos a encontrar plantas de tundra que se describen normalmente como plantas arbustivas, que son como tipos de arbustos o zarzas, y vegetaciones su gran mayoría, como por ejemplo de pequeño tamaño y como característica general, muchas de estas vegetaciones lo que tienen es que migrar de otros tipos de ambientes hacia el ambiente de tundra y pues simplemente por eso conservan ese tipo de características. Poseen una baja competitividad específicamente porque como no existen muchas, pues existe una muy baja competitividad y son muy sensibles a los cambios, específicamente a los cambios de temperatura. Por eso es que es tan importante realmente el estudio de este tipo de individuos en este tipo de ambientes. Esto es más o menos como de pronto un panorama de lo que se puede ver como la parte de vegetación de tundra y pues existe tanto plantas vasculares como también algunos tipos de briófitos que están en la parte de la base de este tipo de plantas y juegan un papel importante para este tipo de individuos. Ahora hablemos un poquitico de la parte de la importancia en la tundra de sus briófitos. Parte de lo que nosotros tenemos acá es que los briófitos van a ser parte de la riqueza que existe en este tipo de ambientes. Lo que yo decía con antelación, pues obviamente los briófitos van a ayudar también a las plantas vasculares que existen y pues existe una gran cantidad de briófitos que están en este tipo de ambiente, dentro de los que más predominan son las hepáticas. Más o menos 250 especies de hepáticas son las que existen en este tipo de ambiente. Representa más o menos un 2,5 del porcentaje de la diversidad global que existe en este tipo de ambientes. Y es esencial eso para poder hablar un poco también de las características que tienen este tipo de plantas dentro del ambiente. Además de eso, nosotros tenemos que existen unas capas de musgo que van a ser dominantes dentro del sistema, ¿sí? Dentro de su gran importancia existe que van a cambiar todo el ecosistema entero y también van a generar también cambios en las plantas vasculares que existen en sus alrededores y que van también a beneficiarse de este tipo de sistemas. Ya como tal, nosotros tenemos diferentes tipos de cuestiones en la parte de experimentación de estos individuos y dentro de las más importantes que se han hecho en este campo tenemos la variación de temperatura, una cuestión muy importante también es la humedad, el CO2 y pues obviamente la radiación UV porque ellos van a estar mucho más expuestos a la radiación que existe en ese tipo de ambientes. Y pues obviamente dentro de esas experimentaciones pues se han llegado a algunas conclusiones, que es que pues obviamente existen cambios significativos en las poblaciones específicamente de algunos tipos de plantas que están ahí asociadas a los briófitos que viven como tal en las camas vegetales que se encuentran en ese tipo de ambiente. Otro tipo de experimentaciones que se han hecho también importantes es la primera es la disponibilidad de nutrientes. Como tal, nosotros lo que encontramos en el artículo es que buena parte de los nutrientes no se van a ver uniformemente distribuidos y eso es un factor importante para que puedan existir algunos tipos de briófitos en este tipo de ambientes. Otro es las respuestas de la comunidad vegetal. Existe una vegetación que va a cubrir y pues de ahí depende específicamente de que las plantas vasculares crezcan de una manera o de otra. Y por último está la simulación de incremento de temperatura. Vamos a hablar entonces las respuestas del calentamiento y el aumento de nutrientes. Bueno, entonces en esas respuestas tenemos, según el aumento de temperatura, tenemos que los briófitos disminuyeron después de 4 años en respuesta al calentamiento de 13 grados centígrados en educación con tundra. Sin embargo, en un estudio similar, incluyó 6 sitios de tundra
no se detectó efectos significativos del calentamiento sobre la biomasa. No se sabe si hubo diferentes respuestas entre los sitios incluidos o si la cobertura se ve más fácilmente afectada por los cambios en la biomasa. Se informó que la diversidad de briófitos no se había afectada después de 5 años de calentamiento experimental. Bueno, a nivel de especie, se observó que las briófitas individuales no mostraron efectos significativos sobre el crecimiento o abundancia al corto plazo de 3 a 5 años. Esto debido a que las respuestas podrían depender de la ecología específica de la especie y a nivel de comunidad también pues como ya dije, pues no se vio gran respuesta a nivel de comunidad. Según el aumento de nutrientes, la disponibilidad de los nutrientes en tundra tiene efectos dramáticos en la vegetación. El aumento en pastos fue de un aumento de 50 veces su biomasa después de 2 temporadas de fertilización de nutrientes. También los briófitos son sensibles a las adiciones de nutrientes que se aplican directo en las hojas, ya que carecen de cutícula, entonces no tienen protección, lo que puede provocar toxicidad directa. Sin embargo, según los estudios, se demostró que estos efectos tóxicos no son tan significativos y que cualquier cambio en la composición o abundancia de los briófitos es una respuesta a cambios en las plantas vasculares. El aumento de dominancia de las plantas vasculares por aumento de nutrientes puede afectar de dos maneras a las briófitas, ya que proporciona mayor sombra y da un aumento en la basura nociva. Además, pues también acá se ve un respuesto diferente según a nivel de comunidad y a nivel de especie. A nivel de comunidad se disminuye la abundancia, biomasa y producción. En cambio, a nivel de especie es muy variante. También vemos acá que depende de la ecología específica de la especie, ya que se obtuvo que en algunos individuos podía disminuir la abundancia y en otros aumentaba. Ahora tenemos las respuestas al aumento de radiación UVB y otros factores ambientales. En general, los musgos son más sensibles a la radiación UVB que el resto de plantas, pero su impacto es pequeño debido a que estos musgos producen pigmentos absorbentes de UVB. Durante la temporada alta de crecimiento, hubo un aumento del 20% por la radiación. También redujo la longitud del tallo en un rango subártico, pero no afectó por igual a otros. Entonces también acá vemos lo que ya habíamos visto antes, que depende de la ecología de cada especie. También se observó que el UVB disminuyó el crecimiento, pero cuando se incrementó la hidratación, los rayos UVB estimularon su crecimiento. Entonces la radiación depende de los otros factores como la hidratación para que éstas puedan crecer. De lo contrario, tiene efectos negativos sobre las especies. Tenemos las comunidades de lechos de nieve o camas de nieve. Estas áreas son grandes acumulaciones de nieve invernal. Es un componente destacado de la biomasa de tundra y constituyen un componente único de la diversidad. Esto dado que posee especies y comunidades restringidas al hábitat del lecho de nieve. Simulaciones del calentamiento global en estos ecosistemas da la respuesta que son los más vulnerables, ya que la capa de nieve y su duración limitan la distribución y producción de plantas. Por ello posee pues una vegetación escasa y los briófitos no tienen estas competencias de las otras plantas y por ello hay muchísima más abundancia y tiene mucha más diversidad. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar un poquitico de la parte de la influencia del Ártico y la Antártica, porque si bien habíamos dicho con antelación, pues este tipo de plantas no están diseñadas para este tipo de ambiente, y pues es importante tener en cuenta que este tipo de regiones, tanto norte como sur, existen unos marcados contrastes tanto en topografía como en clima y biota, y pues obviamente hay cosas comunes que nosotros podemos hablar específicamente de este tipo de ambientes. Y algunas de estas, que hablábamos, es que la flora está aislada del frío extremo por una gruesa capa de nieve, y esta gruesa capa de nieve también va a generar cierto tipo de protección. Es importante tener en cuenta que esa protección adicional a eso, los biófitos tienen un tipo de protección extra que es algunos tipos de flavonoides que los van a proteger específicamente de algunos tipos de radiación, como la UEA y en alguna proporción como la UV. También es importante tener en cuenta que en este caso los organismos terrestres, específicamente, que son sometidos a este tipo de situaciones, suelen tener variaciones en la parte de la fotosíntesis. Como tal, pueden tener algunos tipos de variaciones específicas como tal en las formas en las que ellos pueden desempeñar ese tipo de proceso metabólico. También tenemos que hablar específicamente de la vida vegetal terrestre, pues como lo hablamos como una antelación, pues existe una gran variedad de mecanismos que ayudan obviamente a mitigar algunos de los procesos
de los procesos que existen en este tipo de áreas. Unos, por ejemplo, pueden ser de los procesos que ayudan a mitigar esto, es como, por ejemplo, los crecimientos que existen en sombra, que suelen hacer variaciones específicas, y algunos son las camas y lechos de musgos, que pueden también, según específicamente la especie y las características de la capa de musgo, suelen hacer variaciones de esto, ¿sí? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son los niveles de CO2. Si nosotros tenemos en cuenta esto, pues lo que decía mi compañera con antelación, este tipo de musgos tienden a tener algunas veces unas variaciones bastante importantes en eso y pueden alcanzar incluso hasta variaciones de 2000 partes por millón de CO2, que es una variación importante en este tipo pues obviamente de biófitos y que pueden significar obviamente también algunos cambios muy, muy incisivos en ese tipo de biófitos. Y bueno, entonces tenemos como general que todos los factores de cambio climático actuarán juntos en ecosistemas cambiantes. Entonces, para las briófitas de la tundra no antárticas, los impactos de una composición de vegetación modificada es el más importante, ya que actualmente experimentan poca a ninguna competencia con plantas circundantes. Entonces, cuando la tundra se vuelva boscosa y arbustiva, lo más probable es que se reubique de esta manera los ecosistemas del Ártico Alto colonizarán los glaciaciones en retirada y las comunidades de tundra se extenderán a los desiertos polares. Entonces, pues podemos concluir que hay una disminución en extensión o las especies se reubicarán. También hay una disminución de cubierta de briófitas, de su biodiversidad y abundancia en especies. Y como la diversidad de briófitas es alta, lo más probable es que el cambio climático tenga efectos significativos en la diversidad de briófitas. Bueno, y esto es todo nuestra exposición. Gracias por su atención.